la Feria del Libro. Adelante y a presentar tu libro. Hola, ahí estamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo andan? Bien, ahora sí. La última vez que estuve acá, cuando pregunté cómo andan, no contestaron tan contundentemente bien porque fue antes de las PASO, no sé si lo recuerdan. Estuvimos en... Gracias, Sole. Estuvimos en este mismo salón presentando justamente un libro también, en ese caso el de Pedro Saborido. Y siempre que vengo a Avellaneda tengo que arrancar diciendo lo mismo, que es yo acá me siento como en casa y esto es absolutamente verdad. La primera vez que se acercaron de un teatro para abrirme las puertas y para decirme que el espectáculo que yo tenía lo podía hacer fue acá en el Teatro Roma. No sé si alguno tuvo la posibilidad de estar. Ahí ¡Ah, un montón! ¡Un montón! Bueno, esa fue la primera vez que yo hice un show de teatro. Fue acá en el Teatro Roma. Así que acá debuté y cada vez que vuelvo me siento muy, muy feliz. Así que les agradezco siempre el cariño y el apoyo. Como hay que ser agradecido, agradezco por supuesto a la Secretaría de Cultura por invitarme, compañera Victoria, muchas gracias, al compañero Jorge que seguramente en un rato va a llegar. Por algo, algunos son dirigentes y otros contamos chistes. La última vez que yo vine acá y me encontré con Jorge, yo le decía, Jorge, estoy recagado, boludo, no. Tengo un miedo realmente porque veo que ellos están afilados. Y me decía, no, quédate tranquilo, vamos a ganar, vamos a ganar. Yo decía, me parece que no, Jorge, sí, vamos a ganar. Bueno, ahí tenés, ¿no? Por eso yo cuento chistes. Además de agradecerles a ellos, les quiero agradecer a mis compañeros, a Salo, que milita el libro junto conmigo, Salomé, que me acompaña a todos lados donde llevamos pasaron cosas. Y lo primero que hago en el libro son los agradecimientos. Me habían explicado del editorial que es algo que se hace al final, pero para mí era importante ponerlo al principio porque de verdad que no hubiera podido escribir esto sin las personas a las cuales les agradezco. Dos de ellas están acá presentes, que son Soledad y Nicolás, Soledad Warnaki y Nicolás Bondarowski, que son mis amigos, mis compañeros, mis autores, jefes, bueno, en fin, un montón de cosas. Y que sin ellos no hubiera podido escribir este libro ni hacer nada de lo que hago. Pasaron cosas, fue una idea que surgió en el 2017, poco tiempo después de que nosotros perdiéramos las elecciones legislativas de aquel año, con un candidato que no sé si lo recuerdan, a duras penas sabía atarse los cordones, que era Esteban Bullrich, y que nos ganó esas elecciones. Yo había aceptado hacer el libro y inmediatamente después dije, qué bajón, ¿por qué me meto en esta? En un contexto en el cual no sé qué tenemos para decir, porque estamos muy cerca de estar derrotados. De hecho, la derrota se había consumado y no sabíamos cuánto íbamos a tardar en recuperarnos de eso. Pero junto con Soledad y con Nicolás, nosotros tenemos siempre la idea, la voluntad de ser nosotros quienes narramos a ellos, ser nosotros quienes los narran, porque no podemos entregarles a ellos la posibilidad de ser los únicos que son dueños de la palabra, porque ellos bastante nos han narrado a nosotros, bastantes relatos han construido alrededor de nuestra organización política. No podemos darnos el lujo de que encima de narrarnos a nosotros, ellos se narren a ellos mismos, sabiendo que tienen un enorme aparato comunicacional y mediático capaz de sostener las mentiras con las que ellos llegaron hasta donde llegaron y que no lograron sostenerse mucho porque, como todos ustedes saben, compañeros y compañeras, perdieron por 15 puntos las PASO, por lo tanto están muy prontos a irse. Escribir un libro fue un desafío importante, me costó mucho, fue muy difícil. De hecho, hubo varios momentos en los cuales el libro flaqueó porque yo nunca había escrito un libro y porque en la editorial me habían convocado para hacerlo y no me dieron muchas más instrucciones que esa. Queremos que escribas un libro. Yo dije, me parece perfecto. Volví a los 4 meses con algunas cosas que había escrito y de una manera muy gentil y elegante me dijeron, esto no es un libro.
estas son cosas que escribiste, pero no es un libro, digamos. Son muchos textos diversos, variados, juntos, que me los presentaste juntos, porque no tienen... Ellos hablaban de un código de lectura, términos que uno recién acuña cuando entra a una editorial, ¿no? Yo nunca había escuchado hablar de códigos de lectura, y tenían razón. Lo que yo había presentado en esa primera instancia no era un libro, eran simplemente textos, cosas que se me habían ocurrido, como que te diga publicaciones de Facebook que había compilado, por decirlo de una manera. Y entonces, a partir de esa experiencia frustrada, yo salí de la editorial, naturalmente un poco herido, porque había entrado a esa reunión muy entusiasmado, diciendo, bueno, estoy presentando mi primer libro, qué contento que estoy. Y bueno, tuve esa reunión que me dijeron, ¿cómo te va? ¿Bien? No, eso no es un libro de esto, bicho. Esto no es un libro. Entonces salí triste, hablé con mi amiga Soledad y me dijo, bueno, tenés que aprender a escribir y aprender a escribir un libro. Y ahí fue que contacté a otra persona que también le quiero agradecer, que es Juan Diego Incardona, un escritor argentino, un excelente escritor argentino, de literatura fantástica. No sé si tuvieron la oportunidad de leer sus libros, si no se los... Del conurbano, sí, él es matancero. No sé si tuvieron posibilidad de leer sus libros, si no se los recomiendo. Tiene una trilogía de libros que es algo así como un Señor de los Anillos peronista, El Campito, Villa Celina, Rock Barrial, Las Estrellas Federales, bueno, en fin. Si tienen la posibilidad, lean los libros de Incardona porque son un viaje de ida, los publica Interzona, si no me equivoco. Bueno, cuestión, empecé a estudiar para escribir un libro. Hacía un taller de escritura todas las semanas. Juan Diego me daba tarea, me daba cosas para leer, me daba ejercicios de narración, y así fue, ejercicios narrativos, y así fue como, después de mucho trabajo, logramos tener un libro que es Pasaron Cosas. Yo formo parte de una generación basada en la inmediatez, y mis producciones y mis trabajos y mis laburos tienen todo que ver con lo que sucedió hace 5 minutos, porque es un poco lo que sucede con las redes sociales y con las plataformas digitales y con la manera en la cual nos vinculamos con la información. Lo que sucedió hace 12 horas ya es absolutamente caduco. Y escribir un libro es un desafío que me permitió poder ver las cosas desde otra perspectiva, y es un poco algo que cuento en el prólogo, que en un ratito voy a leer. Me pasaba algo que yo escribía un texto, y ustedes conocen cómo es la realidad argentina, digamos, algo que yo digo hoy, la semana que viene ya no tiene ningún sentido. Entonces escribía un texto y me daba cuenta que cuando lo terminaba ya la persona que era protagonista de ese cuento ya había renunciado, que el diputado opositor ahora era oficialista, que el dólar, yo había escrito un texto con $1 a 17 y el dólar estaba a 35. Entonces dije, bueno, evidentemente no voy a poder hacer un libro de coyuntura, que era la primera aproximación, ¿no? Bueno, hacer un libro de coyuntura, de análisis de lo que fue el macrismo. Y la verdad que es imposible, por esto que te digo, porque incluso les debe pasar a ustedes, y es un ejercicio que los convoco a que lo hagan. Revisen sus publicaciones en redes sociales hace un año y medio. No tiene ningún sentido con las cosas que suceden hoy, naturalmente. No sé, Massa, por ejemplo. Con Pichetto. Mira, casi digo poco chiflido me parece bien. Eso quizás... No se sabe, ¿viste? La realidad es tan dinámica, tan volátil, que por ahí el año que viene, compañero, ¿se acuerda? Pasamos 12 años juntos, no sé si te acordás de nosotros, somos... Bueno, en fin. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un libro casi de ciencia ficción. Son relatos, como decía la compañera, oníricos. A medida que va avanzando el libro, cada vez se vuelve más delirante. Arranco contando cómo fue el día... previo a las elecciones, el 24 de octubre del año 2015, yo fui a un cumpleaños, estábamos en veda electoral, fui a un cumpleaños y me encontré con un ex compañero de colegio macrista. Muy macrista, muy de derecha, o sea, conservador, liberal, bueno, en fin, todas esas cosas. Yo no soy muy... jodón, ¿viste? No es que voy a una fiesta y me paro arriba del parlante. Por lo general soy el que se queda paradito atrás de todo, fumando un cigarrillo y charlando. Y como estaban todos bailando, salvo este boludo, me quedé hablando con el pibe este, ¿no? Gonzalo se llama. En el libro le cambié el nombre. Le puse Gabriel para proteger su identidad. Ahora... bueno, me equivoqué. Sí, le puse Gabriel. Bueno, se llamaba Gonzalo, no importa el apellido.
Me lo encuentro en este cumpleaños. Recuerden, cítense, traten de recordar qué estaban haciendo ustedes ese día, el día previo a las elecciones generales del año 2015, 24 de octubre del año 2015. Y me pongo a hablar con Gonzalo muy amablemente. Yo un poco lo despreciaba, pero no me quedaba otra que hablar con él. ¿Viste? Cuando estás en una fiesta que no conoces a nadie y, bueno, te quedás hablando con el boludo que tenés al lado y justo era macrista y, bueno, al día siguiente eran las elecciones. Bueno, entonces hablábamos de hace cuántos años que no nos vemos, en qué andás. Hasta que en un momento llega la pregunta, ¿no? Me dice, che, yo vi que vos estás a full con Cristina. Sí, yo estoy. Me dice, sí, yo estoy en el PRO, me dice. Una manera rara de configurar la frase, ¿no? Me llamó la atención, estoy en el PRO, ¿no? Como uno no dice, estoy en el peronismo. Como si fuera un estadio por el cual uno pasa y después, ahora estoy en el peronismo y el año que viene voy a ver qué onda el budismo. No, uno dice, soy peronista, o como mucho, estoy con Cristina. Pero él había dicho así, estoy en el PRO. Y dije, me llamó la atención y dije, ¿qué haces en el PRO? Todo lo que es juventud, me dijo. Nótese todo lo que es, ¿no? Como una cosa muy etérea. Hasta que me preguntó, ¿cómo la ves? Me dijo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves mañana? Y yo le contesté muy sinceramente cómo la veía, que es absolutamente verdad. Le digo, lo vamos a hacer mierda mañana. No sé, vamos a poner una paliza tremenda. Por, digamos, una cuestión de gentileza, de cordialidad, tuve que devolverle la pregunta. Le dije, ¿vos cómo la ves? Y él me dijo, va a haber balotaje, no se define mañana. A lo cual yo me reí, le digo, Gonzalo, querido, ¿cómo va a haber balotaje? A ver, hermano, explícamelo. Me dijo, sí, yo te lo explico, porque mañana María Eugenia Vidal le va a ganar a Aníbal, me dijo. Bueno, a ella directamente le dije, bueno, sos un idiota, evidentemente, no sé qué realidad estás viviendo, en qué cabeza cabe que María Eugenia Vidal le puede llegar a ganar las elecciones a Aníbal Fernández mañana. No les quiero spoilear el final del cuento, digamos, de ese capítulo, pero tenía razón Gonzalo, increíblemente. Y ese momento, digamos, a mí como militante, más allá de la derrota y de lo duro de la derrota, por supuesto, y de enfrentarnos a una realidad tan dura como es saber que un porcentaje importante del pueblo argentino rechazó nuestra propuesta política, lo que a mí más me dañaba o lo que a mí más me sacudió, me impactó, fue darme cuenta lo lejos que yo estaba de la realidad, ¿no? Y que igual es algo como militante que no nos lo podemos permitir, no poder percibir algo que está sucediendo. Y la verdad que estaba sucediendo algo, y era que había un emergente de derecha conservador que estaba teniendo bastante impacto y que estaba siendo bien recibido por un sector importante del pueblo argentino, que a mí me parecía que era imposible que eso sucediera. Bueno, finalmente María Eugenia Vidal le ganó a Aníbal, por supuesto, terminó habiendo balotaje, Macri nos ganó las elecciones en el año 2015. Yo tenía una amiga que se llama Mariana, que se quedó laburando, ella laburaba en Casa Rosada durante la gestión anterior y tuvo que mantener su trabajo y siguió laburando durante la gestión de Macri. No la veía hacía mucho tiempo, me dijo, venime a visitar un día, que quiero charlar con vos. Bueno, dale. Fui a visitarla a su trabajo, a Casa Rosada, ya durante la gestión de Macri. Y no tengo tanta mala suerte que entro a Casa Rosada y cuando la saludo a ella en el patio de las palmeras, aparece atrás de una palmera como si me estuviera esperando el hijo de puta de Gonzalo. Casi como un... Hola, ¿te acordás de mí? Sí, la concha de tu madre. Digo, ¿viste que finalmente tenía razón? Digo, sí, tenías razón. Pero te juro, Gonzalo, que algún día les vamos a ganar. Y él me acarició el pelito me diciendo, no, papi, eso no va a pasar. Así que me encantaría cruzármelo en la Casa Rosada próximamente a Gonzalo y decirle, ¿te acordás, papi? ¿Te acordás de nosotros? Siempre vuelve el peronismo, Gonzalo. Bueno, y en el libro empiezo a contar cosas que me pasaron, cosas reales que me pasaron, como que me cagó a trompadas un chabón el día que asumió Macri, justo ese día, no tenía nada que ver con Macri, ¿no? Pero dejé mal estacionado el auto en la puerta de una persona que evidentemente ese día tenía un mal día, no le gustó que yo haya dejado el auto estacionado en la puerta de su casa, y me cagó a trompadas, digamos, el 10 de diciembre del año 2015. Fue como una cagada a trompadas doble, ¿no? Por un lado la realidad de verlo al mamerto ese bailando Gilda en el balcón, y por el otro lado un urso que parecía de los Pumas, que como dejé mi auto estacionado en la puerta, me golpeó hasta lastimarme. Bueno, no importa, cosas que cuento en el libro, que si les interesa después lo leerán, y a medida que van pasando los relatos, cada vez me voy alejando más de la realidad y metiéndome en cuestiones cercanas a la ciencia ficción, por decirlo de una manera,
Ahí cuento que me convocan para formar parte de un grupo revolucionario, post-kirchnerista, que comanda Santiago Cuño. Esto no pasó, ¿eh? ¿Viste? Es increíble porque yo lo digo y no saben si es verdad o no. La Argentina tiene eso, la realidad y la ficción es un límite muy finito. No pasó esto, pero bueno, es algo que empiezo a contar en el libro. Me convocan para un comando revolucionario que nos juntábamos en Varela Varelita. El líder de ese grupo del Comando Cuño de Liberación Nacional era justamente Santiago Cuño, que me propone en el libro secuestrar a Christine Lagarde para evitar que se consume el pacto con el FMI. Me convoca para formar parte de una organización guerrillera, digamos, y mi tarea dentro de esa estructura iba a ser contar en redes sociales, como hago yo, cuáles eran los pasos a seguir de este grupo revolucionario. Bueno, yo medio que no quería saber nada con este grupo, pero terminé ahí, cosas que pasaron cosas, y me descubre Patricia Bullrich. Me descubre Patricia Bullrich y en un timbreo que me hacen en mi casa, me tocan el timbre un sábado a la mañana, mi momento preferido de la semana, porque puedo hacer lo que yo quiero y tirarme y escuchar la radio y nadie me apura, nadie me corre. Sábado a la mañana me tocan el timbre, abro la puerta, Patricia Bullrich. Bueno, no la quise dejar pasar, pero pasó, viste que a ella no le importa mucho la voluntad de las personas, digamos, por decirlo de una manera elegante. Entra a mi casa y después de simular cierto timbreo y que me estaba como vendiendo un programa nuevo del Ministerio de Seguridad, me muestra fotos mías en Varela Varelita con Santiago Cuño. Me dice, mira papi, te tenemos agarrado, ya sabemos que formas parte de esta organización. Bueno, cuestión, me llevan a una granja de rehabilitación para kirchneristas. En esta granja me encuentro con todos los que estaban en la granja, ¿no? Porque en algún momento nos tuvimos que rehabilitar, no sé si ustedes lo recuerdan, pero un momento en el cual ser kirchnerista estaba prácticamente prohibido, o sea, te colocaba por fuera del sistema político, por fuera del sistema democrático, ¿no? Y hubo una época en la cual todos dijimos, bueno, vamos a rehabilitarnos. Y a mí me mandaron a la granja de rehabilitación y ahí, bueno, me encontré con todos, ¿no? Estaba el Chino Navarro, horneando palmeritas, estaba, bueno, Roberto Labaña, estaba Miguel Ángel Pichetto, estaba Juan Manuel, los dos, el de Salta y el de acá. Bueno, y después de la granja no logro rehabilitarme, me llevan a otro lado, me encuentro con D'Alessio. D'Alessio me pide plata para zafar. Si esta parte es real o es mentira, no se sabe, digamos, porque pudo haber pasado tranquilamente. Bueno, en fin, y a medida que van suscitándose los capítulos, el libro se vuelve cada vez más delirante. Y a mí me preocupaba algo que es, entre que yo entrego el libro y que el libro se publica, pasan 3 meses. Y ustedes saben que la Argentina es un poco como los perros, que en un año viven 7, ¿viste? Que dicen eso. En Argentina en 3 meses puede cambiar absolutamente todo. De hecho, recordá lo que era 3 meses atrás. Hace 3 meses Pichetto era opositor, el dólar estaba 30 pesos, y bueno, y otras cosas que no voy a decir porque hemos conformado un gran frente de unidad que estamos muy contentos y que nos ha permitido un triunfo electoral importantísimo. Gracias a todos esos compañeros. Y el libro no es otra cosa que un aporte más a lo que fue narrar a este gobierno en estos 4 años, 4 años que fueron muy difíciles, compañeros y compañeras, no hace falta que yo se los aclare. 4 años que de a ratos fueron inverosímiles. Yo tengo todos los capítulos arrancan con frases que fueron dichas por funcionarios de ellos y que fueron todas ciertas. Esto es absolutamente verdad. Les voy a leer algunas como para que ustedes me digan cómo puede ser que esto haya sucedido en la República Argentina, pero sucedió. Tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco puedo hacerles mucho daño. Gracias. No te calentes. Lo dijo Macri, ¿no? Eso es la política. Escuchen esta frase, pues es maravillosa. Lo dijeron de verdad, va a parecer un chiste, pero es cierto. Eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. 1 contra 2, también. 1 contra 20, si iban de a 1, también se lo comía el dinosaurio. Pero cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Por eso hoy el ser humano es quien maneja el mundo. Horacio Rodríguez Larreta. Se ve que se le traspapeló la Villiquen a Larreta
y se le mezclaron las eras paleontológicas y entendió que los seres humanos derrotamos a los dinosaurios en una suerte de enfrentamiento con palos y piedras y que eso nos permitió a nosotros dominar el mundo. Bueno, en fin, de la misma forma gobierna la ciudad de Buenos Aires. Escuchen este lo saqué del libro de Pablo Dugan, que estaba por ahí, que creo que en un rato va a estar arriba, ¿verdad? Sí. Es una de las frases que funcionan como epílogo de su libro, que recomiendo también, ¿Quién mató a Nisman? Es espectacular. Es una frase de Patricia Bullrich que dijo en la televisión. Es espectacular, esto es increíble. Yo no puedo decir si lo mataron, pero acabo de ver una serie en donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y una persona totalmente cubierta tira de un piolín y lo hace suicidar. Esto dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en referencia a la muerte del fiscal Nisman. Dame merca, que yo me ocupo. Merca quiere decir info, no me malinterpretes. Esto fue un mensaje de Carlos Stornelli a Marcelo D'Alessio. Son todas cosas que sucedieron en la República Argentina. Y un poco lo que tratamos de hacer en este libro es recopilarlas. Ahora les voy a leer el prólogo y les voy a leer el epílogo, porque a nosotros nos preocupaba un poco esto. ¿Cómo podemos condensar 4 años de macrismo en un libro? Dijimos, bueno, a través de coyuntura no, porque la verdad que los diarios están y uno siempre puede volver al archivo y bueno, y esas cosas están. Sino tratar de deconstruir un poco el sentido que ellos quisieron imponer. Y me parece que esto es un gran desafío que tenemos, compañeros y compañeras, porque nuestro programa no se agota en el triunfo electoral. Nosotros ganamos las elecciones primarias y es algo muy importante y ojalá podamos repetirlo en octubre y no solo repetirlo, sino también magnificarlo y en aquellos distritos donde sacamos 62 puntos, como por ejemplo Avellaneda, sacar 68 y donde sacamos 50, sacar 60 y donde sacamos 70, sacar 80. Pero tener muy claro que nuestro programa no se agota en el triunfo, que en el triunfo recién empieza. Porque es cierto, nosotros nos propusimos como militantes un objetivo primordial para poder reconstruir la patria, que es ganarle a Macri, ¿no? Antes de eso era muy difícil poder pensar programáticamente cómo resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Bueno, ese tema no la quiero yetear, digamos, no quiero ser mufa y festejar antes de tiempo, pero estamos muy cerca de conseguir ese triunfo que tanto nos costó. Bueno, tenemos que empezar a pensar a partir de eso qué es lo que queremos hacer, qué debates queremos llevar adelante en la Argentina. Y afortunadamente los 15 puntos de ventaja que sacó Alberto por sobre Macri nos permiten correr la discusión, por lo menos un rato, de Alberto y Macri, no discutir solamente eso, el frente de todos y cambiemos, sino volver a discutir qué tipo de valores queremos que la política asigne en la sociedad, porque el poder es eso, es la posibilidad de asignar valores, y ellos en estos 4 años, y no solamente ellos, es lo que está pasando mundialmente también, han logrado quebrar lazos, quebrar vínculos, dividirnos, separarnos, fomentar el odio. Y además de ganarle las elecciones, que es algo muy importante, tenemos que lograr volver a discutir esos valores que durante 12 años fueron vitales para nuestra construcción política, que tienen que ver con la solidaridad, con el amor, con la igualdad, con la justicia social, con la soberanía política. Y es un gran desafío y tenemos que estar muy orgullosos de lo que logramos, porque la verdad que los procesos históricos en la Argentina no duran 4 años, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Hoy es más difícil pensarlo, pero la verdad que una semana antes de las PASO para mí no era descabellado imaginar 8 años de macrismo. Era una posibilidad bastante latente, bastante concreta. Y lo logramos, y logramos pinchar una burbuja en la modernidad, y logramos dar vuelta a una historia que incluía Big Data, servicio de inteligencia, medio de comunicación, poder judicial. Estábamos en un laberinto del cual no sabíamos cómo íbamos a poder salir, porque hacíamos análisis y veíamos que ellos eran un gobierno malo, que no tenían ningún logro para mostrar, que tenían candidatos berretas, que la candidatura de Pichetto entró por la ventana, que no tenían una propuesta inclusiva, que no tenían absolutamente nada y aún así podían ganarnos. ¿Por qué?
porque estamos en un momento de la historia en el cual logran intervenir nuestras expectativas, nuestras ilusiones, nuestros conocimientos, de diversas maneras, ¿no? Desde el celular, que todos tenemos en la mano permanentemente, hasta los medios de comunicación, bueno, las cosas que ya todos sabemos. Y estábamos en una trampa los militantes políticos que decíamos, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto si ellos tienen herramientas a las cuales nosotros no podemos vencer con nuestra tradición militante de salir a la calle, hablar con nuestros vecinos, tratar de interpretar cuáles son las demandas de la comunidad que nosotros queremos representar? Y era una trampa que decíamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de esta? Bueno, ¿cómo hacemos? Con política, con una decisión que tomó nuestra conductora, que no se esperaba a nadie, que fue, ¿sabes qué? No voy a ser yo, va a ser Alberto Fernández. Fíjense de rediseñar toda la estrategia en virtud de eso. Y Marcos Peña tenía todas sus herramientas nuevas, espectaculares. Viste que Marcos la rompe en WhatsApp. Como jefe de gabinete es un desastre, pero para Facebook es buenísimo. Quizás habría que ofrecerle una cosa más acorde a eso, ¿no? Que maneje por ahí solamente las redes, ¿no? Y no que coordine políticas públicas. Pero bueno, ya está, ya se terminó Marcos Peña afortunadamente, pero nos hablaban de que Marcos Peña había incorporado unas nuevas herramientas y que tenían una campaña por WhatsApp que llegaba y vos decías, puta madre, y nosotros repartiendo volantes y estos tipos... Y sí, y repartiendo volantes y saliendo y recorriendo cada barrio, cada pueblo, cada plaza, cada esquina, con todos nuestros candidatos poniendo la cara, porque lo que me decía Soledad, y es cierto, es ellos se vanagloriaron de los grandes recursos que tenían en materia de comunicación y cómo manejaban las redes sociales, y algo que es cierto, ellos son buenos haciendo eso, pero son buenos haciendo eso porque no pueden salir a la calle, porque no pueden tocar el timbre y mirar a los vecinos a la cara. Y nosotros sí lo podemos hacer, y lo pudimos hacer siempre, incluso después de nuestras peores derrotas lo pudimos hacer. Y así fue que les ganamos, así fue que logramos dar vuelta a la historia, revertir algo que parecía imposible, y ponerle un punto final a una historia negra como fue el macrismo en la República Argentina. Y ahora Macri va a poder cumplir el gran sueño de su vida, que es ser expresidente, ¿no? Que es como a lo que aspiró durante toda su vida. Si no les molesta, les quiero leer un poco del libro, porque básicamente para eso estamos acá. Les quería leer el prólogo, advertencias preliminares. Está bien, ¿no, Salo? ¿Es una buena parte para leer? Bien. Cualquier cosa me dicen, igual y puedo leer otra cosa. Este libro empezó a escribirse con $1 a 17 pesos. Me llamaron de la editorial la semana siguiente a las elecciones legislativas, octubre de 2017. Bienvenido, compañero Jorge Ferraresi, lo estábamos esperando. Hola Jorge, la Magdalena, ¿cómo andan? Estaba contando que la última vez que nos vimos, Jorge, por algo, unos son dirigentes y otros contamos chistes, que yo te dije, no, Jorge, vamos a perder, estamos hasta las bolas. Y vos me decías, no, tranquilo, vamos a ganar. Y yo te decía, no. Bueno, gracias por esa cuota de optimismo. Estoy leyendo el prólogo. Este libro empezó a escribirse con $1 a 17 pesos. Me llamaron de la editorial la semana siguiente a las elecciones legislativas, octubre de 2017, y me propusieron encarar un proyecto escrito. Pedí algunos días para pensarlo. Cambiemos venía de juntar 10 millones de votos en todo el país y se relamía festejando la derrota de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Por aquel entonces yo trabajaba en C5N y Radio 10. Digo trabajaba porque ya no lo hago más. Cuando lo echaron a Roberto Navarro, esto jamás lo conté, decidí renunciar. Lo hice después de mantener... una conversación con él que reproduzco textual. Hola, ¿qué haces, Pepe? Roberto, ¿cómo estás? Me acaban de echar. Me imaginé. Sí, Pepe. Es un misterio que no lo hayan hecho antes, Roberto. La verdad que sí, me dice. Era para echarte al segundo programa, Navarro. Había motivos para echarme en el primero. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunto. Calculo que haremos el programa por internet. Me parece muy bien, de ahí no te van a echar. Supongo. ¿Vos qué vas a hacer, Pepe? No sé, me propusieron escribir un libro.
Me parece una excelente idea. Creo que es lo tuyo. ¿Sí? ¿Más que la radio y la tele? Definitivamente, lo de la radio y la tele era bastante flojo. Perfecto, Roberto, voy a tomar tu consejo. Voy a escribir un libro. Me parece muy bien, Pepe. Lo único que te pido, si algún día publicas un libro, no cuentes nada de esta charla. Quédate tranquilo, Roberto. Así fue que resolví volcarme a la tarea narrativa y abandonar por un tiempo los medios de comunicación. Devolví el llamado a la editorial y expresé mi voluntad de avanzar. Firmé contrato y me arrepentí inmediatamente. La hegemonía del macrismo era absoluta y yo no podía pensar en otra cosa que la perpetuidad de Cambiemos en el poder, nuestra derrota eterna, algo que me duró hasta hace muy poco tiempo, la verdad. La primera fecha de entrega era en abril de 2018. Me pasé todo el verano escribiendo textos sobre un gobierno invencible y una oposición dividida, desorientada y neutralizada políticamente. Como suele ocurrir, los tiempos se estiraron un poco y decidimos pasar la fecha para mayo. Me costó mucho esfuerzo y dedicación, pero logré terminar. 2 semanas antes del día acordado, ya tenía todo el libro escrito y corregido. Comparto, a modo de prueba, el índice de aquel boceto. Capítulo 1. Asumir la derrota. Principios básicos. Capítulo 2. Instrucciones para entender a Durán Barba. Capítulo 3. ¿Por qué somos un desastre? Capítulo 4. Marcos Peña, presidente. Capítulo 5, borrón y cuenta nueva. Capítulo 6, ajustan pero ganan. Capítulo 7, opositores para siempre. Lamentablemente, esa primera versión del libro nunca salió a la luz. La semana en la que debía entregar el material se produjo la primera corrida bancaria que sacudió fuerte la economía. El dólar se disparó hasta los 25 pesos, subió drásticamente el riesgo país y el gobierno decidió acudir al auxilio del Fondo Monetario Internacional. Mi libro ya no servía. Decidí conservar solamente el capítulo Marcos Peña, presidente, y pedí una prórroga para reescribir el resto. Desde la editorial en un principio se negaron, pero después coincidieron en la necesidad de incluir a los personajes del nuevo escenario. Christine Lagarde, por ejemplo, no podía estar ausente. Se dan cuenta que ya Christine Lagarde no está más, ya renunció. Acordamos que la nueva entrega sería el 1 de septiembre. Así fue que me pasé el invierno buscando una hipótesis que me guiara, tratando de entender los motivos por los cuales el gobierno mantenía su capital político pese a los desastrosos resultados económicos. ¿Cómo podía explicar, o al menos representar en un libro, los matices de una derecha igual de gorila que siempre, pero con una coalición de poder electoralmente efectiva? Me estaba acercando una idea más o menos presentable cuando sucedieron los hechos de público conocimiento. A finales de agosto, al gobierno se le quemaron los papeles y a mí también. El dólar pasó en una semana de 30 a 42 pesos, Macri cerró 10 ministerios un domingo y Caputo se fumó 50.000 palos verdes y en plena corrida se desmayó en arenas brasileras. Lamentablemente tuve que borrar el capítulo Marcos Peña, presidente. Digo lamentablemente porque era un capítulo muy logrado, escrito en colaboración con varios consultores, periodistas y analistas políticos que me habían presentado su testimonio para hacer un perfil del Kennedy argentino. La realidad se impuso y tuve que pedir una nueva prórroga. Me la concedieron con una advertencia mayúscula. Esta vez será la última. El documento final debía estar terminado en marzo de 2019 para que el libro pudiera publicarse cerca de mitad de año, tal como sucedió. Después de varios intentos fallidos, renuncié a la idea de abordar la coyuntura. No encontré la forma de escribir sobre actualidad sin que los textos perdieran sentido a los 5 días. Y si alguno se mantenía vigente, era yo el que cambiaba de opinión con respecto al mismo tema. Redactar una carilla, borrarla, volver a redactar esa misma carilla, borrarla. Un círculo vicioso que me trajo hasta esta situación crítica. La entrega es mañana y yo no tengo escrita ni una sola palabra. Miro para atrás y no puedo creer que hayan pasado 4 años. 4 años que parecían infinitos, imposibles y que ya están por terminar. Evocar la sombra de los años macristas puede volverse tan angustiante como habrá sido, querido rey, separarse de España. Pero es un ejercicio necesario. Se me vienen a la cabeza los peores momentos, frases, números, los bailes, los 150.000 palos verdes de deuda, el tarifazo, el fútbol, el dólar, la inflación más alta de los últimos 35 años, Macri llorando en el Colón después de ver Extravaganza, el ministro de Trabajo insultando por WhatsApp a la empleada que tenía en negro, Patricia Bullrich secuestrando terroristas del ISIS que al final eran tuiteros, René Favaloro aportando plata para la campaña de Vidal,
En fin. Dicen que estos son tiempos de posverdad. Aparentemente antes no era así. Los especialistas hablan de un renunciamiento colectivo a la búsqueda de la verdad. Ya no importa si la información que recibimos es fiable o inventada. Creemos en las cosas en virtud de quien las dice. Desconfiamos de aquellos que nos caen mal y nos aferramos a quienes nos resultan simpáticos. Siguiendo esta línea, es probable que la mayoría de ustedes ya sepa de antemano si va a creer o no lo que lea en este libro. No quiero aventurar porcentajes, pero serán varios los que me den por cierto y habrá algunos que me acusarán de mentiroso. A todos quiero decirles, si algo les resulta inverosímil, recuerden el contexto. Desde Michetti dando un discurso en la ONU, hasta el presidente pidiendo que nos enamoremos de la directora del Fondo Monetario, pasando por Larreta inaugurando una pileta pintada en el piso. ¿Se acuerdan de eso, no? Y Carrió denunciando que De Vido tiene tanques de guerra enterrados en el jardín de la casa. En nuestro país, la fantasía y la realidad se confunden con frecuencia. La frase de Cristina citada al inicio, eso no lo leí, el libro arranca con 2 frases. Va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre del 2015. Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Mauricio Macri, junio de 2018. La frase de Cristina citada al inicio fue dicha el 9 de diciembre de 2015, en el último discurso de su segundo mandato. Constituye una expresión de deseo y un llamado a la participación activa de la comunidad en la política. Más allá de las interpretaciones, el mensaje es cierto. Lo que sucede acá va a depender siempre de lo que hagamos las 40 millones y pico de personas que tenemos el destino atado al futuro de la Argentina. La frase de Macri, en cambio, es engañosa, falsa y cierta a la vez. Es mentira que veníamos bien. Nunca durante su gobierno estuvimos bien. Siempre prometió un futuro mejor, pero jamás tuvo un presente del cual van a gloriarse. Lo que sí es verdad es que pasaron cosas. Pasó de todo. Y yo no tendré músculos, pero memoria tengo. Si me concentro, puedo empezar a recordar. Así arranca el libro. La radio pública de Avellaneda. No los quiero aburrir, voy a leer simplemente el epílogo, todo lo que pasa en el medio. Seguramente hay cosas que lean el epílogo que no van a comprender porque hace referencia a cuestiones del libro, pero quería leer el final porque es un poco sintomático de la confusión con la cual viví estos 4 años y creo que es algo que nos pasó mucho porque ellos logran intervenir nuestras expectativas, logran confundirnos. El día de las PASO hasta las 7 de la tarde yo pensé que estábamos palo a palo. ¿Cómo puede ser, hermano? Estábamos 15 puntos arriba y yo estaba cagado en las patas diciendo no, vamos a perder. Y estábamos 15 puntos arriba porque ellos nos intervienen las expectativas permanentemente, nos hacen creer lo que ellos quieren. Bueno, se terminó, eso tenemos que terminarlo también, sacar la garita de Cambiemos, de Clarín que tenemos adentro, que nos dicen permanentemente qué pensar, qué decir, y empezar a confiar en nuestras propias maneras de ver la realidad, en nuestros propios canales de comunicación, en nuestros propios comunicadores y en nuestra organización política también, por sobre todas las cosas. El epílogo dice así: ¿y ahora qué? Ya rememoramos los orígenes, la asunción, el primer semestre, conté mi incursión a la Fundación Pensar, mi participación en Intratables, mi gira con Wiñaski, el Comando Cunio, que les comentaba hace un rato, la indagatoria con Bonaparte. Una cuestión legal, yo no puedo decir Bonadío y Stornelli en el libro, entonces se llaman Bonaparte y Estornudo. Cuando lean Bonaparte y Estornudo, sepan que son Bonadío y Stornelli. ¿Cómo seguimos ahora? ¿Cuál es la conclusión que nos deja este libro? ¿Sirvió para algo haberlo leído y haberlo escrito? En este momento pienso que no. Y no lo digo desde un sentir angustioso y apesadumbrado. No miro el horizonte contemplando atardeceres como Massa y digo, oh, ¿cuál es el sentido de todo esto si al final de cuentas nos vamos a morir? No, mis temores son más mundanos que existenciales. Pienso que nada de esto vale la pena porque desde que yo entrego el libro hasta que se publica van a pasar aproximadamente 3 meses y sabemos, todos y todas los que estamos ahora en este renglón, en esta página, que 3 meses acá pueden equivaler a 20 años en otro país. Como los perros que cumplen 7 años en uno, nosotros vivimos 2 décadas en 100 días. Tengo una nota al pie que dice, esta afirmación no está fundada en ningún estudio de campo y carece absolutamente de rigor científico. Pero lo digo igual, por las dudas. Esto es de marzo de este año. En este preciso instante, marzo,
Mientras escribo las últimas líneas que van a integrar este volumen, la situación política es más o menos la siguiente. Marzo. El gobierno reprobó todas las materias vinculadas a la economía. Se perdieron más empleos de los que se crearon, la inflación no solo no bajó, sino que alcanzó su pico más alto en 35 años, nunca llegaron las inversiones, cayó el consumo, cayó la industria, cayó la producción en prácticamente todos los rubros, el peso se devaluó un 300%, marzo, ahora debe estar como en 500. Se aceleró la fuga de capitales y se contrajo una deuda imposible para frenar los efectos de esa fuga. Más allá de estos números, todavía nada explotó por el aire. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que el gobierno caiga, dijo Nicolás Dujovne hace pocos meses, en lo que representó para mí el mayor elogio que alguien haya hecho alguna vez sobre el kirchnerismo. Si se ajustó tanto y no explotó, fue por las cosas que pasaron los 12 años previos a Macri. Ya sabemos que cuando gobierna el peronismo, la responsabilidad de los acontecimientos que suceden en el país es del peronismo. Y cuando no gobierna el peronismo, también. Siguiendo esta línea, la principal diferencia entre los gobiernos de Macri y de la Rúa son los peronismos que los antecedieron. También hago una nota al pie y digo, esta afirmación tampoco está basada en ningún estudio ni investigación específica. Es una frase con espíritu tuitero, sin profundidad. Las diferencias entre los gobiernos de Macri y de la Rúa son muchísimas, pero no es objeto de este libro analizarlas. Y es justamente esto, el temor por el retorno del peronismo, la única estrategia electoral que parece ofrecer Cambiemos, el efecto comparativo. Atrás quedó la inolvidable campaña de 2015, sus promesas inigualables y los 3 ejes fundantes: unir a los argentinos, que lo lograron, todos en contra de ellos, eliminar el narcotráfico y pobreza cero. Hoy el gobierno está cerrado en su núcleo duro, hablándoles a los convencidos y pidiéndoles a los indecisos que acepten 4 años más de calvario para llegar a ver resultados positivos. Si todo sale bien, nunca. Eso sí, ese calvario garantiza que no vuelva ella. A la pésima situación económica y financiera se le suman presos políticos, persecución judicial y espionaje a opositores. Como nunca antes, la mediatización de escuchas ilegales y causas digitadas por la embajada y sus voceros locales se convirtieron en una política de Estado. Sabemos cómo arranca, pero nunca cómo termina. Pese a este escenario, el panorama electoral es incierto. La oposición sigue a la espera de una definición en torno a la candidatura de Cristina, la decisión que falta para ordenar las listas nacionales. Marzo. Ahora bien, este es el panorama hoy. Para julio, fecha estimada de publicación de este libro, falta mucho tiempo, una eternidad. Y como a mí me gustaría incluir este bucle temporal de alguna manera, voy a aventurar algunos de los posibles futuros cercanos. Estos son los pronósticos que yo hice en marzo. Posibilidad número 1. Cristina finalmente confirma su candidatura. Unidad Ciudadana va por un lado y Alternativa Federal por uno distinto. Alguna de las dos fuerzas llega al balotaje y la otra deberá definir a quién apoya en la instancia decisiva. Votamos con $1 a 50 pesos. Posibilidad número 2. Cristina confirma que no será candidata. Se abre el escenario para una gran paso que incluya a todos los sectores del peronismo. Massa, Urtubey, Lavagna y Pichetto comparten una interna con Felipe Solá, Rossi y el gobernador que se anime. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Ponele. Posibilidad número 3. Cristina no se presenta para la presidencia, pero decide apoyar de manera contundente a algún candidato. Axel, Alberto, Felipe. Dos cosas. ¿Qué? Sí, eres Alberto, te juro. Dos cosas. Primero, tuve un orto terrible y segundo, dije 10 posibilidades, así que si no la pegaba con ninguna, la verdad, era demasiado. Alternativa Federal va por un lado y el Partido Justicialista por otro. Llegamos al balotaje con $1 a 60 pesos. Era una locura decir $1 a 60 en marzo, pero bueno, fíjate. Posibilidad número 4. Massa se da cuenta de que nunca va a poder representar al tercio que no es ni K ni PRO, sencillamente porque en ese tercio conviven desde Miriam Bregman hasta Spert y fanáticos de Bolsonaro. Es imposible articular un discurso que contenga a todos.
Echa a sus publicistas y consultores y decide dejar de lado sus aspiraciones personales para apoyar una alternativa netamente opositora. Encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y se contenta con ser presidente de la Cámara hasta 2023. Nada mal. Es real esto, ¿eh? Pero atención, porque todos estos aplausos pierden sentido cuando yo leo el futuro posible número 5. Futuro posible número 5. Massa se da cuenta de que nunca va a poder representar al tercio que no es ni K ni PRO, sencillamente porque en ese tercio conviven desde Miriam Bregman hasta expertos y fanáticos de Bolsonaro. Imposible articular un discurso que contenga a todos. Echa a sus publicistas y consultores y decide dejar de lado sus aspiraciones personales para apoyar a Macri sin titubeos. Cogobierna con Vidal y se dedica a manejar el Senado provincial, bueno, nada, no importa. Hasta el 2023, nada mal. Bueno, en alguna de las dos le iba a pegar, digamos. Afortunadamente tuvimos suerte de que nos volvimos a encontrar con el compañero Sergio Massa. Futuro número 6. Hay consenso en torno a la candidatura de Lavagna. Nota al pie. En este momento Lavagna mide 6 puntos y el apoyo más importante con el que cuenta es el de Marcelo Tinelli. Cristina mete propios en todas las listas y acuerda con el PJ bonaerense un candidato a gobernador de unidad. Macri cierra su campaña llorando en la tumba de Franco. Posibilidad número 7. Macri se baja. Alega problemas de salud o simplemente cansancio. Dice que los argentinos lo decepcionamos y que no estuvimos a la altura de sus pretensiones. Anuncia que en diciembre se va del país para cumplir el sueño de su vida, ser expresidente. Vidal lo reemplaza en la fórmula nacional, acompañada por Massa. Y Stanley va a la provincia como vice de Ritondo, quilombo. Posibilidad número 8, rebelión radical. El partido centenario se desespera por agarrar el timón del barco antes de que se hunda, casi un vicio que tienen los radicales, ¿viste? Que cuando está todo yéndose a la mesa, dicen, no, pará, acá llegamos nosotros. Le hinchan tanto las bolas a Macri que finalmente consiguen ir una interna con el PRO y le ganan. Lustó, presidente, y Gerardo Morales, jefe de gabinete. En una semana nos invade Brasil. Posibilidad número 9. Pobre, le daba Massa de una manera terrible. Pero porque era mi manera de pedirle que nos amiguemos nuevamente, claro. Es un mimo torpe, yo soy muy torpe para los mimos, ¿viste? Hago así, pero bueno. Posibilidad número 9. Massa se afilia a la UCR, pero se presenta como candidato del socialismo. Comparte fórmula con Lifshitz. Solo para cagarlo, Cristina se baja y le deja el terreno libre a Alternativa Federal. Van una interna Lavagna, Pichetto y Urtubey. Massa pierde con cualquiera de los tres y se retira definitivamente de la política argentina. Saca la nacionalidad uruguaya e intenta instalar su candidatura allá. Te quiero hablar a vos, que taja ahí en Canelones. Diez. El gobierno saca un as de la manga y da vuelta a todo con un escándalo sin precedentes. Puede ser cualquier cosa, lo que les sirva para cambiar la agenda de la campaña y hablar exclusivamente de eso. Desde la resurrección de Nisman hasta un autoatentado contra algún funcionario de primera línea, lo que sea. Quedamos todos desorientados y Macri vuelve a ganar. Bueno, lo peor de todo es que probablemente no termine ocurriendo nada de todo esto. El futuro nos va a enfrentar a situaciones que hoy desconocemos y dependerá de nosotros y nosotras tener la capacidad para sobrellevar la que venga y encontrarle la vuelta a este momento histórico. Para que pasen las cosas que nosotros queremos que pasen, es fundamental asumir la responsabilidad que nos toca. No somos ni la generación millennial, ni la generación a la que el amor tiene que dejar de dolerle. Tampoco somos la generación que va a cambiar la historia para siempre, ni los que vamos a dejar una huella más profunda que la que dejaron quienes ya no están. Somos, ni más ni menos, la generación que tiene que ganarle a Macri. El resto es literatura. Avellaneda lee. Compañeros y compañeras... ya está. Ahí está sucediendo, ya está pasando.
Radio A, la radio pública de Avellaneda. Radio A, la radio pública de Avellaneda, FM 88.7, o también escuchanos online en www.mda.gov.ar. En Avellaneda nunca nos fuimos, o bajate compañeros. la aplicación desde tu celular. Nunca nos fuimos. Radio A, la Por radio volver. pública de Avellaneda. Hay algo que me gustaría decir. Hay una etapa que se cierra, compañeros y compañeras, y es nuestra responsabilidad como militantes cambiar el chip y ponernos a tono con la etapa que arranca. No podemos ser como Alfredo Leuco, que se pasó los 4 años de macrismo puteando a Cristina. Nosotros no podemos pasarnos los 4 años de Alberto puteando a Macri, digamos, ¿no? Tenemos que tener una cosa más propositiva, pensar para adelante y asumir la responsabilidad que nos toca. Y a mí no me gusta pensar que aquellas expresiones, aquellas fuerzas políticas, aquellos dirigentes con los cuales nos desencontramos durante mucho tiempo, ahora volvieron. Porque eso presume pensar que nosotros estamos en un lugar estático, sentados siempre en el mismo lugar, y que la gente se aleja o se acerca en función de su propia voluntad. Me parece que nosotros también hicimos un movimiento, que Massa no vuelve, sino que nos encontramos todos en otro lado. Nosotros no estamos hoy en el mismo lugar que en el 2015. Aprendimos un montón de cosas, corregimos un montón de errores, tenemos una organización política, un armado político mucho más robusto, mucho más nutrido, mucho más diverso, y que nos permitió justamente tener el resultado electoral que tuvimos. Y tenemos que pensar eso, el movimiento que hizo Cristina no lo hizo solamente Cristina, lo hizo Cristina para convocarnos a todos nosotros a hacerlo. Y ese movimiento implica decir que tenemos que mirar al otro de otra manera, que no tenemos que seguir pensando que tal o cual dirigente o tal o cual candidato nos cagó o que es un traidor, sino que tenemos que entender que lo que pasó con el macrismo fue muy grave, que lo que se rompió fue muy terrible y que la verdad que en los momentos en los cuales nosotros tirábamos satélites al espacio quizás nos podíamos dar el lujo de tener otro tipo de discusiones y otro tipo de tensiones al interior del campo nacional y popular. Es tan grande lo que hay que reconstruir, es tan importante lo que hay que volver a poner en pie, que no podemos darnos ese lujo, y cuando decimos el frente de todos, realmente tenemos que pensar en incluir a todos. Sacamos 47 puntos, tenemos que pensar en sacar 55, y después de sacar 55 tenemos que pensar que todos aquellos actores que no forman parte de nuestro frente se incorporen, y sumar, y seguir sumando cada vez más, y nunca más celebrar que la gente se aleja. Esto lo digo siempre, ya a mis amigos no les gusta que lo diga, pero no puedo evitar decirlo. Yo fui un militante que cantó durante mucho tiempo: no pasa nada si todos los traidores se van con Massa. No me interesa caracterizar si son o no traidores, pero no quiero volver nunca a festejar que alguien se aleja de nuestro espacio político. Eso como militante es algo que no nos lo podemos permitir. ¿Cómo no pasa nada? Sí que pasa. Pasó que perdimos por 20 puntos en el año 2013 y que perdimos las elecciones en el año 2015, y las consecuencias de eso fueron fatídicas, fueron trágicas, y no tenemos que permitir que eso pase nunca más. Yo tengo 29 años, fui muy feliz durante los 12 años del kirchnerismo, fue una experiencia política que me marcó a fuego, construí mi identidad con Néstor y Cristina. Todas las primeras cosas que hice fueron en un marco identitario kirchnerista. Las primeras veces que fui a la plaza, las primeras veces que marché, las primeras veces que me enamoré, también fue en contextos de ámbitos de centro de estudiantes. Fui muy feliz realmente. Pero yo no puedo pensar que los años más felices de mi vida ya pasaron. Yo tengo que pensar que los años más felices de mi vida los vamos a construir a partir del 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández sea presidente de todos los argentinos. Radio A, la radio pública de Avellaneda. Y cuando el peronismo vuelva a tomar las riendas de la patria para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Me siento como en casa cada vez que vengo a Avellaneda. Les agradezco, les felicito la lucha, la militancia y el ejemplo. Acá nunca bajaron los brazos, nunca claudicaron, siempre estuvieron junto a Cristina, siempre estuvieron junto a los humildes, junto a los trabajadores, y los resultados están a la vista. No se sacan 60 puntos así nomás. Muchas gracias. Viva Perón, viva Cristina, viva Alberto, viva Fernández, viva Avellaneda. Gracias. Radio A, Radio A, la radio pública de Avellaneda.